claramente. Yo les dije a ustedes, ¿no es cierto?, que hace más de 3 meses que les dije, la suerte de Castillo, de Pedro Castillo, estaba definida, que él iba a continuar en la cárcel, él no iba a salir, ¿no? Y las evidencias que hay sobre este punto son claras, ¿no? Miren, él ha perdido, Pedro Castillo, que está acá, Pedro Castillo, él ha perdido la detención preliminar, ¿no? Acá la Corte Suprema ha dicho que la detención preliminar fue legal. Él ha perdido la prisión preventiva. La Corte Suprema ha dicho que la prisión preventiva es correcta, de 36 meses y 18 meses. Tercero, acaba de perder una excepción de improcedencia de la acción. ¿No? Ha dicho la Corte Suprema que se ha cometido el delito de tentativa de rebelión, ¿no? Y cuarto, ha perdido una tutela de derechos, ¿no? También por la Corte Suprema. O sea, en la Corte Suprema ya hay un criterio ya jurisdiccional formado sobre los hechos del golpe del 7 de diciembre y del contragolpe, ¿no es cierto?, de la derecha fascista. Y finalmente, ¿no?, el quinto, digamos, hecho es el asunto del amparo, ¿no? El amparo por la vacancia, ¿no?, que ha perdido el primer amparo, y el segundo amparo que está por salir, también, digamos, está, digamos, en contra de Castillo. Ahí hay una discusión sobre un voto singular, pero la situación está casi definida. Entonces, judicialmente, ¿no es cierto?, judicialmente, es decir, la vía judicial, esta vía, digamos, está perdida para Castillo. A pesar de que se han planteado, ¿no?, se han planteado habeas corpus paralelos para ver esto de acá, habeas corpus, que también han sido desestimados por el Poder Judicial. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? ¿No? La situación es bien clara, ¿no? Los técnicos, los especialistas en derecho penal nacional e internacional y los procesalistas saben. El caso de Castillo hay que tomarlo con pinzas. Ya esto lo he conversado con otros colegas juristas, especialistas en la materia. ¿Ya? Fíjense, no pueden ver el caso Castillo como si fuera una película en todo, en su integridad. No. Es una suerte de una gran película que tiene 4 o 5 grandes capítulos. Y si ustedes ven capítulo por capítulo, entonces las cosas tienen otro... Y no se dejen engañar. No es lo que yo quiero, sino es lo que aparece de documentos judiciales, de procesos judiciales, de declaraciones que el propio Castillo ha dado, ¿no es cierto?, ante el juez. Y acá tengo la grabación que se los quisiera poner para que ustedes vean, ¿no es cierto?, lo que Castillo, a través de Aníbal Torres, dijo, ¿no? Y eso para mí eso es terminante, eso es definitivo, es una prueba, como dicen en el derecho, es una prueba plena, ¿no es cierto?, que no admite discusión alguna, ¿no? Y eso está dado, señores, eso está dado sencillamente por lo que ocurrió el 7 de diciembre, ¿no es cierto?, desde las 11 de la mañana hasta las 1:30 o 35, 40 que se produjo la detención de Castillo. El asunto es muy simple, ¿no es cierto? Fíjense, el día clave, 7 de diciembre, 8 de la mañana, ¿no?, Palacio de Gobierno, Aníbal Torres, Pedro Castillo, Bexy Chávez, que son los 3 grandes actores de esta novela. Así que no nos dejemos engañar, ellos son los 3 grandes protagonistas, ¿no? Hay los otros 2 ministros del Interior y el ministro Sánchez, pero que son actores de reparto, o sea, de segundilla. Pero los 3 que participaron en el evento son ellos. Entre las 8 de la mañana, los 3 han estado en Palacio, los 3 han estado reunidos. Y a las 11 de la mañana, aproximadamente 11 a.m., se produce el mensaje presidencial. Eso hay que analizarlo, ¿no? Porque muchos no entienden
Muchos quieren cerrar los ojos ante una evidencia. Muchos dicen que es un mensaje, es una proclama, es un manifiesto, es un documento que se leyó, de un deseo del señor Castillo. No, así no es la cosa. ¿Ya? Porque el señor Castillo lee, digamos, ese manifiesto como parte de un conjunto de actos que se van sucediendo. Y la prueba evidente es que la lectura, ¿no es cierto? La lectura de ese mensaje fue el primer acto completado con la orden que se da al ministro del Interior, y eso está aprobado por la declaración del ministro, de cerrar el Congreso. Y hay como 4 declaraciones de oficiales de la policía, donde ellos dan cuenta, ¿no?, que el general jefe de la policía de esa región les ordena que desalojen a las personas que estaban en el Congreso y se hace un cordón. O sea, no se trata solamente, ¿no es cierto?, de leer un mensaje, porque si se hubiese leído el mensaje, si las cosas quedaban ahí, evidentemente otra sería la situación de Castillo. Ya los penalistas saben. En la ejecución de un delito, ¿no es cierto?, hay un camino, como les dije a ustedes, que arranca, ¿no es cierto?, desde el acto preparatorio, continúa con los actos ejecutivos y avanza, ¿no es cierto?, en una serie de actos hasta la tentativa, el delito consumado y hasta el delito agotado. Entonces, en el caso de Castillo, esto no se ha quedado solamente en el acto preparatorio. Este acto ha seguido avanzando hasta que se produce la interrupción de esa resolución criminal. ¿En qué momento? Perdón. ¿En qué momento? Cuando se produce, ¿no es cierto?, la detención ilegal, arbitraria de Castillo. Esta primera película, esto de acá, está claramente definida. Hagamos abstracción de lo que hizo el Congreso, la fiscal de la Nación. Esta serie de comportamientos, de actos, ¿no es cierto?, de Castillo con Alexis Chávez y Aníbal Torres, esa es una situación, es un cuadro que configura evidentemente la figura de tentativa, de delito, de rebelión. Mucho se habla, ¿no es cierto?, del alzamiento en armas. Sí, pues, el alzamiento en armas es cuando el delito se ha consumado. Acá el delito llegó hasta este punto, acá se interrumpió. ¿Ya? Es como un sujeto, ¿no es cierto?, que llega a su casa, ve a su mujer con su amante, tiene un arma de fuego, ¿no? Dispara, y luego de eso se va del domicilio. No consiguió matar a la persona, pero disparó. No se consiguió el resultado, pero disparó. Entonces no van a decir que eso no es un delito. No se consiguió el resultado muerte, pero se realizó una serie de actos ejecutivos tendientes a conseguir un resultado. O en el caso de un sicario, ¿no es cierto?, que busca a su víctima, lo ubica, lo centra, dispara de 10 metros y se acerca, ¿no es cierto?, para darle el tiro de gracia por la ventanilla, a 50 centímetros. Y en ese momento que se acerca, aparece un patrullero. No logra dar el segundo o tercer disparo. Entonces la pregunta es clarísima, ¿no?, que en ese caso no ha habido homicidio calificado, no ha habido nada, porque no mató a la víctima. No, pues, justamente acá hay una interrupción de esa cadena causal. Y la interrupción, ¿no?, en el derecho se llama tentativa. ¿Por qué? Porque no llega al delito de consumación, no cubre este derecho. Y la pregunta es si la tentativa se sanciona. Claro que no se mató, no hay un cadáver,
¿no es cierto? Pero hay una serie de actos dirigidos a el resultado muerte. Por lo tanto, estamos frente a una tentativa de homicidio. Entonces, en el derecho penal eso está clarísimo. El que quiera hacer otra interpretación, digamos, no conoce el derecho penal y por lo tanto está colocando a Castillo en una situación insostenible. ¿Ya? Castillo no entiende, no sabe, y sus abogados tampoco lo entienden, porque no conocen esta materia que es muy especializada. Entonces, sobre esto no hay discusión. No se está discutiendo si el golpe de Castillo estuvo justificado o no, porque fue amenazado con la vacancia, con los votos de la derecha, etc. Eso no se está discutiendo, se está discutiendo el hecho material, eso es lo que los jueces, yo he sido juez, por eso le estoy dando un razonamiento como juez. Los jueces fríamente analizan el hecho. ¿Cuál es el hecho ahí? Lo que hizo, ¿no es cierto?, Castillo desde las 8 de la mañana, ¿no es cierto?, hasta las 11:30 en que se produce el discurso y se dan las órdenes para que se cierre el Congreso. Y otros asuntos colaterales, como la preparación de los decretos de urgencia, los decretos de ley que tenía que digitar la señora Betsy Chávez, preparadas por el asesor. Eso está clarísimo. ¿Ya? Entonces, por este hecho, lo he dicho públicamente, y acá me ratifico, ¿no es cierto?, 20 años. 20 años de pena privativa de libertad. Porque eso tiene agravante, ¿no? Y el agravante es el hecho de que es un funcionario público. Los penalistas saben de lo que estoy hablando en este caso, ¿no? Entonces, acá no cabe ningún tipo de implicancia que se lo vacaron con 104, 101 votos. Eso es otra cosa. Es otra película. Y eso acá, escúchenme, esto acá está corroborado por el propio Castillo. Acá tengo la grabación, ¿no?, que acredita lo que les digo a ustedes, ¿no? El propio Castillo, ¿no?, mal asesorado o colocado en esa situación por el abogado que lo asesoró en ese momento, evidentemente lo crucificó, pues esa es la palabra, ¿no? Lo crucificó. Fíjense, las diligencias que efectúa una persona, un ciudadano, ¿no? Un ciudadano ante un policía, pueden ser cuestionables. La diligencia que hace un ciudadano ante un fiscal pueden ser tachados, pueden ser ¿cuál es la palabra? La palabra pueden ser impugnados, se pueden anular esas diligencias. Pero las diligencias, ¿no?, que se hacen ante un juez, eso es imposible. Es imposible que puedan ser invalidados si es que hay un consentimiento, hay una declaración expresa, ¿no es cierto?, del imputado, del procesado, ¿no? Y ese quizás es el más grave error, ¿no es cierto?, que ha cometido Castillo hasta ahora, ¿no? Y sus abogados no se lo quieren decir, ¿no? No se lo quieren decir por muchas razones, ¿no? Para mantenerlo engañado, para mantenerlo en una situación de total, de total ignorancia sobre su futuro, lo que se le viene a Castillo. Fíjense, acá van ustedes a escuchar textualmente cómo es esta diligencia judicial donde el juez le pregunta, ¿no es cierto? El juez es un juez supremo. Un juez supremo le pregunta, ¿no? El juez supremo, Jorge o Pedro Keklin, el juez supremo que está viendo la investigación, le pregunta, ¿no es cierto?, en presencia de dos abogados, no uno, dos abogados,
Señor Castillo, usted fue víctima de algún tipo de tortura, maniobra, amenaza, coerción, coacción en el momento en que fue usted detenido. Entonces, Castillo le responde, ¿no? Yo me someto, o sea, me someto a lo que diga el señor Aníbal Torres. O sea, está delegando la respuesta a un abogado que se supone que conoce, ¿no? Que conoce el derecho. Mire, escuchen, acá está. Me someto a lo que ha dicho mi defensa de autoridad. En todo caso, el doctor Aníbal quiere aportar. El doctor Aníbal lo estuvo asistiendo a usted desde el inicio del momento de la detención. Sí, sí. Bien. Le permitieron entonces también que llame a la persona, ya que estaba usted con el doctor Aníbal en ese momento, no con el doctor Vázquez. Sí, él estuvo conmigo desde el momento de la detención. Correcto. También le comentaron si usted se podía abstener de declarar en el momento que lo detuvieron. Sí, sí, correcto. ¿Emplearon algún medio coactivo o algún medio coercitivo? No, ninguno. ¿También fue examinado por el médico legislado? Sí. Correcto. ¿Usted quería agregar algo, doctor Vázquez? Sí. ¿Se dan cuenta, señores? Esto de acá es terrible. Porque ustedes están escuchando, ¿no?, una diligencia judicial donde el juez supremo interroga a Castillo con dos abogados. Y Castillo responde a través de su abogado, Aníbal Torres. Y el juez, ¿no es cierto?, supremo, le hace 4 o 5 preguntas que tienen que ver con la coacción, con la violencia, con la vulneración de sus derechos fundamentales a la libertad, tortura, golpes, y si la detención fue hecha legalmente. Ese era el momento procesal, ¿no?, para que el abogado impugne, tache, pida la nulidad, ¿no es cierto?, de ese acto procesal de detención, ¿no?, y argumentar jurídicamente toda la ilegalidad, todos los vicios que había contenido ese acto, casi de secuestro de Castillo. Entonces, en lugar de decir que no, fue un acto ilegal, le pusieron una metralleta en la cabeza, lo amenazaron de muerte, estuvo secuestrado su mujer, su hijo, o lo que sea, o lo drogaron, le pusieron una inyección y no sabía lo que hacía. El abogado, no, Castillo está hablando por la boca del abogado, porque él dice, me someto a lo que diga Aníbal Torres. O sea, eso se llama en derecho procesal, eso se llama confesión, ¿no es cierto? Y eso está estipulado de manera clara, precisa, ¿no es cierto?, en este código procesal. Y fíjense, ustedes no se dan cuenta, ¿no?, sobre todo los castillistas, ¿no?, el efecto devastador que va a tener esa declaración, porque para mí el asunto de Castillo en ese punto, ¿no?, en ese punto está terminado, señores. Se lo digo con toda claridad. Ahora sí no me cabe la menor duda de que procesalmente, penalmente, Castillo está liquidado, y se lo digo el día de hoy, 2 de julio del 2023, y que Castillo va a ser condenado. No tiene salvación por esa declaración que ha dado su abogado. Y acá lo dice el artículo 160, ¿no es cierto?, los efectos legales de una declaración prestada ante un juez. ¿Ya? Y donde acá dice, ¿no?, la admisión por el imputado de los cargos o imputaciones que se hacen en su contra. ¿Ya? Entonces, lo que se ha dicho después, por diversos abogados,
por Bellido, por Betsy Chávez, que estuvo drogado, que habían secuestrado a su esposa, a un hijo, lo tenían amenazado de muerte, que tenía una pistola en el momento de que había leído el mensaje. Todo eso se cae, todas esas alegaciones se caen frente a esta confesión que hace Aníbal Torres ante un juez supremo. O sea, Aníbal Torres lo hundió, primero porque lo entrega atado de manos a la policía y lo conduce a la prefectura, ¿ya? Y tercero, le hace firmar la declaración, esa acta, ese documento de su detención, donde reconoce que la detención es legal, que no se le ha coaccionado. Y lo termina de hundir con esta confesión prestada ante un juez. Entonces, señores, hermanos castillistas, les estoy hablando con toda la claridad, si vale la palabra. El señor Pedro Castillo jurídicamente está muerto porque se le viene la condena irremediablemente. Ya no tiene salvación por lo que declaró su abogado en ese momento, Aníbal Torres, ante un juez. Y porque convalidó la detención firmando la papeleta de que cuando fue capturado la policía y la fiscalía actuó legalmente. Entonces, ¿de qué reclama Castillo? Sería la pregunta que se deriva de esta diligencia, ¿no? No tiene nada que reclamar. Entonces, los jueces, se lo digo nuevamente, porque estoy pensando ahora como juez, ¿cómo van a razonar? Solamente van a razonar si en este interín, si en esta primera película o este primer capítulo, Castillo no puede alegar inimputabilidad, no estaba loco, no estaba drogado. El acto que se está imputando es típico, o sea, hay una norma del Código Penal que sanciona esa conducta. El único caso que podría él argumentar es el asunto de la anticuricidad, pero ustedes ven, esa conducta según la Constitución fujimontesinista, ¿no es cierto?, defendida, aprobada por Aníbal Torres, defendida por Aníbal Torres, por esa Constitución espuria, irrita, lo que hizo Castillo según esa Constitución es ilegal. Y por lo tanto, tiene que ser condenado. Sí, señores, este asunto me parece, ya no voy a hablar más de este asunto, voy a hablarles de economía. Bueno, ya para mí el asunto está terminado, las pruebas son definitivas, y lo que diga Coroxato, lo que diga Zaffaroni, penalmente no tiene ningún fundamento ni un asidero legal. Podríamos discutir la parte constitucional, pero la parte penal me parece que ese asunto está finiquitado. Entonces lo que tendría que definirse acá en este asunto, ¿no es cierto?, es la responsabilidad del asesor general, en este caso, el que planificó todo este primer golpe del 7 de diciembre, ¿no es cierto?, esa tentativa de rebelión, quien redactó el mensaje, ¿no?, y luego, ¿no es cierto?, la situación de la señora Chávez, Betsy Chávez, ¿no?, la primera ministra, en ese momento, que digitó el mensaje según algunos y que coordinó con los periodistas de la televisión, de Canal 7, la forma como se iba a desarrollar esta parte, ¿no es cierto?, de la rebelión. Evidentemente, como les expliqué el domingo pasado, la única forma de que pueda, digamos, librarse Castillo de estos 20 años es que él pida, ¿no es cierto?, una diligencia nueva al juez y donde explique, ¿no es cierto?, y dé una versión coherente, una versión pegada a la verdad, donde él detalle la forma, modo, circunstancias, roles que cumplieron estas tres personas. Es su única defensa
para poder librarse, digamos, de la cárcel. Porque él ahora, digamos, tiene detrás, ¿no es cierto? Aparte del abogado Olivera, detrás tiene a un agente, ¿no es cierto? Que tiene fines netamente políticos, ¿no? Yo se lo digo a Pedro Castillo, si tú estás en concierto con estos abogados del Movadef, entonces estás liquidado, pues, ¿ya? Porque esta gente, digamos, te está usando a ti como una marioneta, inclusive aún estando tú preso. Tú a ellos no los vas a poder manejar. Ellos son parte de una organización mucho más grande, que tiene otros planes, otros proyectos. Y tú eres una marioneta, ¿no? Tú eres un instrumento para los objetivos políticos que ellos quieren. Y lo hacen en todos los ámbitos donde ellos están penetrando, ¿no? En las universidades, en los sindicatos, en las asociaciones, en las federaciones. Ellos tienen un plan que saben, conocen este asunto, entienden que el resto son instrumentos. Ahora, si tú quieres ser instrumento, Pedro Castillo, de ellos, ya es tu problema, pues, ¿no? A pesar de las buenas intenciones que tiene el abogado Olivera, es imposible hacer una defensa en esas circunstancias. Como me decía, ¿no? Me decía un viejo maestro de San Marcos, en mis épocas, cuando yo he sido estudiante, me dijo, mira, hijo, regla de tu vida, ¿no? Y le digo yo lo mismo, se lo transmito a los abogados, a mis alumnos. Cuando muchas personas meten la mano en el plato, eso es negativo. Dice, uno solo en la defensa, que diseña la estrategia, la ejecuta, y él se responsabiliza de los resultados de esa defensa. Pero acá, pues, perro, pericote, gato, todo el mundo mete sus dedos. Porque lo permite Castillo. Es un sujeto manipulable, pues. Y en esas condiciones, ningún abogado serio, un abogado serio, asumirá su defensa. Pues asumirá su defensa aquellos figuretis, aquellos que están buscando, digamos, protagonismo, ¿no es cierto? Eso se llama vedetismo mediático, ¿no? A ellos no les interesa si Castillo sale o no sale, lo que interesa es que ellos aparezcan ahí en la televisión, dando declaraciones, entrevistas, o sea, se venden, ¿no es cierto? Es el bombo que ellos necesitan para marketearse, como son oscuros, desconocidos en la vida académica, en la cátedra, utilizan a un cliente para sus fines personales, ¿no? Y eso está mal, pues, eso está mal, eso no es ser serio, eso no es la posición de un jurista. Un abogado serio trabaja de otra manera. No necesita el bombo, no necesita estar todos los días en entrevistas, en la televisión. Un abogado serio, digamos, da resultados, ¿no? Que el patrocinador necesita, ¿no? Y no tiene por qué estar difundiendo por medio país, digamos, cuál es la estrategia legal que está siguiendo, ¿no? Eso no es tampoco estratégicamente, digamos, recomendable, ¿no? Porque el fiscal tiene su estrategia, el juez tiene su estrategia y los abogados tenemos una estrategia cuando defendemos, ¿no? Y el procurador tiene su estrategia. Entonces, acá en este asunto me parece que la situación está definida. Segunda película. Primera película, Castillo penalmente muerto. Segunda película, es esta de acá. Esta película yo la denomino la detención arbitraria de Pedro Castillo por la fiscal de la Nación y la policía. ¿Ya? A la 1:20 de la tarde, Castillo, cuando se entera, ¿no es cierto?, que la Fuerza Armada, el Comando Conjunto, no se ha plegado al golpe, luego de que Bobby y compañía y los topos develan, digamos, el plan inicial de Castillo, entonces capturan de manera ilegal a Castillo en la avenida esta Garcilaso La Vega, lo secuestran, porque ese es un secuestro, pues no tenían orden judicial, ¿no? Y se lo llevan a la prefectura. Ese hecho, ¿no?, es distinto a la rebelión, no tiene nada que ver con la rebelión, porque la rebelión ya se había producido, ya se había frustrado la rebelión. Entonces acá aparece una segunda película, ¿no? A partir de que los policías detienen el carro, le ponen la metralleta al vehículo donde está Castillo con Aníbal Torres y se lo llevan
a la prefectura, viene la fiscal de la Nación sin ninguna resolución del Congreso que ordene su procesamiento, sin antejuicio, interviene en una diligencia judicial que no corresponde a la fiscal de la Nación, no tenía por qué estar en esa diligencia. Aníbal Torres debió desalojarla a la fiscal de la Nación, debió expulsarla de esa diligencia, porque ella no tenía derecho a estar en esa diligencia, por más fiscal de la Nación que sea. Y por ese hecho, digamos, hay un delito de usurpación de funciones, ¿no? Y abuso de autoridad. Entonces, esto se prolonga, ¿no? Castillo detenido, detención arbitraria. ¿Qué debió hacer Aníbal Torres? Un habeas corpus en ese momento, y no el día siguiente. Y dejar constancia en el acta que se levantó sobre la situación ilegal, coercitiva, extorsionadora que se hizo sobre Castillo. Ese es un segundo hecho, pero que no tiene nada que ver con la rebelión. Por eso, ¿quién responderá? Responderá pues la fiscal de la Nación, responderá el jefe de la policía, ¿no? De seguridad del Estado, que dio la orden, el coronel Colchado. Ellos responderán por esa detención arbitraria. Porque tienen que decir a mérito de qué es que se le detiene al señor Castillo, siendo presidente todavía en ejercicio. Entonces, acá el delito está probado. Delito de abuso de autoridad, usurpación de funciones. Tercera película. La tercera película ya no es en la avenida Garcilaso de la Vega, ya no es en el Palacio de Gobierno. La tercera película es lo que yo llamo el contragolpe, ¿no? La vacancia presidencial inconstitucional. Esta es la tercera película, que se desarrolla de la 1:00 digamos, hasta que se produce la votación en el Congreso. 103 o 101 votos, cuando la Constitución dice, perdón, la Constitución y el reglamento del Congreso dicen 104 votos. Entonces, eso es pura matemática, ¿no? Esto es pura matemática. Acá estamos en la tercera película. La Constitución y el reglamento del Congreso dice vacancia express, 104 votos. Vacancia normal o regular, 87 votos. No me quiero detener en los entretelones, el procedimiento. Es una vulneración, sí, pues. ¿Quiénes responden legalmente por eso? Responden los 101 congresistas que votaron por la vacancia de Pedro Castillo, especialmente el presidente del Congreso. ¿Ya? Entonces, la responsabilidad es ahí de 103 congresistas. ¿Ellos van a tener que responder por eso? Claro que sí. Penalmente, sí. Cuarta película. Ya lo mataron a Castillo y luego han procedido, ¿no es cierto?, a posicionar en el cargo de presidenta a la señora Dina Boluarte. Legalmente era factible, digamos, esa situación. Constitucionalmente estaba habilitada Dina Boluarte para poder asumir la presidencia de la República. No. Si hubiesen tenido buenos asesores legales en el Congreso, acá hubiesen parado la línea de actos, ¿no?, para subsanar esta votación, ¿no? Ellos han tenido 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6, 7, para ir a una segunda votación y rectificar esta votación. Y no lo hicieron. 101 congresistas. Entonces, ellos han dejado que persista, digamos, esa ilegalidad, esa inconstitucionalidad. O sea, sobre un acto jurídicamente nulo, que es la vacancia
de Castillo con 101 votos, ellos proceden a cometer otro delito, que es tomarle el juramento a la señora Dina Boluarte. No debieron tomarle el juramento hasta que enmienden ese vicio procedimental, ese vicio constitucional. Entonces acá hay otro delito, Dina Boluarte y los 101 congresistas. O sea, 1, 2, 3 películas. Y la cuarta película, la sucesión presidencial que les acabo de decir. ¿Qué opina del doctor Olivera? El doctor Olivera, yo no conozco al doctor Olivera. Es un buen abogado penalista. Con eso le digo todo. Ahora, que políticamente no se maneja, pero es un buen abogado penalista. ¿No? Ha sido juez, yo he sido juez. Él tiene una concepción de lo que es la justicia, pero digamos, zapatero tu zapato. Pero parece que la gente que está detrás del movadero quiere sacarlo. Y además porque los casos a que se le dieron lo va a perder. Yo lo he dicho públicamente. No puede hacer nada contra todo un conjunto de evidencias, de pruebas que están en los expedientes. Este caso que ha defendido lo va a perder, yo lo he dicho. Y Castillo todavía tiene una salida, pero se lo diré más adelante. Porque ya no quiero ocuparme de Castillo, señor.